llevar la palabra del Señor y llevar el Evangelio, ese mensaje glorioso que tenemos en Carlos Paz. Así que, bueno, un privilegio poder compartir la palabra esta mañana con ustedes. Como leía nuestro hermano Ariel en el Salmo, me encantó cómo termina el Salmo 2 y dice: bienaventurados los que en Él confían. Y justamente de eso se trata la prédica de esta mañana. Vamos a estar viendo acerca de la fe. Nuestro hermano Ariel también leyó un pasaje muy relacionado a la fe. Y la fe es algo que todos tenemos. En alguna u otra medida todos creemos en algo. El punto es en qué creemos. Y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, donde tenemos muchos ejemplos de hombres que han sido un ejemplo a seguir y otros que son de ejemplo a no seguir. Como pasa en la vida, todos somos de ejemplo para alguien. Somos ejemplos a seguir o ejemplos a no seguir. Y gracias a Dios, en la palabra de Dios tenemos varios ejemplos de hombres comunes y corrientes como nosotros que han pasado por diferentes crisis de fe. Y hoy vamos a ver a uno de esos hombres. Así que acompáñenme a Juan capítulo 20, versículo 24 al 31. Nos vamos a enfocar en esta mañana. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, y dentro con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gracias a Dios por la palabra de esta mañana. Vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de este texto. Padre, te damos gracias porque, como decían nuestros hermanos, tenemos la libertad de poder abrir tu palabra con las puertas de este lugar abiertas. Señor, podemos venir y adorarte en voz alta, podemos buscarte. Y Señor, en este momento queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra. Confiamos que ella tiene poder para transformar nuestros corazones y transformar nuestras vidas, Señor. Confiamos y te pedimos que obres por medio de tu palabra en nuestras vidas. Usa, Señor, a tu siervo, dame palabras, Señor, para que tu palabra sea expuesta con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos una situación donde uno de los discípulos de Jesús dice que no estaba con los discípulos cuando Jesús se les aparece luego de la resurrección. Recordemos que en este momento, en el libro de Juan, ya pasó la crucifixión, ya pasó la resurrección, y ahora estaban los discípulos, luego de la resurrección, sin haber visto al Señor, reunidos. Los discípulos ya lo habían visto, pero Tomás no había estado con ellos. Así arranca nuestro pasaje, dice: Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Los discípulos ya lo habían visto a Jesús, pero Tomás no había tenido ese privilegio. Y la verdad es que a Tomás, ¿cómo lo conocemos? Si tuviéramos que ponerle un título. Es más, sus Biblias ya tienen un título. ¿Cuál es el título de Tomás? El incrédulo, ¿no es cierto? Tomás es el incrédulo. Entonces, mi primera pregunta a este pasaje fue: ¿quién era Tomás? ¿Por qué era así Tomás? ¿Tenemos más registro de Tomás? Sí, tenemos más registro. Así que acompáñenme a Juan, unos capítulos antes, versículo 11 al 16. Creo que lo tienen escrito en sus hojitas.
está el pasaje escrito. Dice, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. ¿Qué situación estábamos acá para ponernos en contexto de este pasaje? Jesús estaba la muerte de Lázaro, le habían avisado, Jesús, Señor, Lázaro se está muriendo. Y Jesús se toma 3 días más, bueno, esa situación que ya conocemos. Y al final dice Jesús, vamos a ir a Betania y vamos a ir a ver a Lázaro. Betania era una región donde los judíos querían matar y apresar a Jesús. Entonces era una situación muy riesgosa la de ir Jesús con sus discípulos hasta Betania para visitar a Lázaro. Iba a ser conocido eso. Pero Jesús dice, bueno, vamos para allá. Y fíjense la actitud de Tomás. Dice, bueno, entonces vamos nosotros también a morir con él. Para, Tomás, te estás como adelantando mucho. Jesús en ningún momento dijo, vamos a morir. Dijo, vamos a ver a Lázaro. Pero Tomás sabía lo que significaba ir a esa región. Entonces, Tomás no necesariamente era solo un incrédulo. Tomás tenía un amor por el Señor tan grande que él estaba dispuesto a ir a donde Jesús iba y a morir con él. Tomás era más bien un pesimista. Un pesimista donde la situación veía la parte negativa. Si vamos para allá y bueno, sí, seguramente vamos a morir, no nos queda otra. O sea, no había la mentalidad optimista, quizás que sería el contrario a Tomás, de decir, bueno, vamos, total estamos con el Señor, no nos va a pasar nada. Y les puse una cita en sus hojitas para que nos quede. El pastor John MacArthur escribe un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Pueden leerlo porque ven la biografía de cada uno de los discípulos y estudia el carácter. Y hablando de Tomás, dice lo siguiente: es mucho más fácil que un optimista sea leal porque siempre espera lo mejor. En cambio, para un pesimista es difícil ser leal porque está convencido de que va a pasar lo peor. Tomás era un pesimista, pero era un pesimista leal, que tenía un amor tan grande por el Señor que le dijo eso a sus discípulos: ¿saben qué? Vamos, si tenemos que morir, vamos a morir con él. Fíjense el amor tan grande de Tomás por Jesús. Un amor tan grande que no concebía en su cabeza la posibilidad de separarse del Señor, aunque tuviera que morir por él. Él no concebía decirle: Señor, ¿sabes qué? Andás vos a lo de Lázaro, mejor. Cuando termine, volvé y te esperamos y seguimos viaje. Él no concebía esa posibilidad de estar separado del Señor. Su amor era tan grande que estaba dispuesto a ir y morir. Otro pasaje para ver un poquitito más sobre Tomás. Juan capítulo 14, versículo 5. El contexto de este pasaje es cuando el Señor le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Yo me voy. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que cuando ustedes vengan conmigo tengan un lugar. Voy a preparar una morada. Dice la versión de la Reina Valera. Y Juan capítulo 14, versículo 5 son palabras de Tomás y dice Tomás: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? De nuevo Tomás con esta actitud: para, Señor, si vos te vas, decís que vas a preparar una morada, pero ¿a dónde te vas? Tomás necesitaba un GPS, estaba perdido. ¿A dónde? No entiendo. Es un escenario donde de nuevo Tomás no concebía la posibilidad de pensar que podía vivir lejos del Señor. No concebía esta posibilidad de separarse del Señor. Pero fíjense en el versículo 25, la razón por la cual lo empezamos a conocer a Tomás. Versículo 24, voy a leer el 25 de nuevo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no toco sus manos, si meto las manos en el espacio de sus clavos, si no me tire mi dedo en el lugar de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y esto por lo que lo conocemos a Tomás, por ser un incrédulo. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Fíjense en el versículo 24. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Si van a leer el pasaje anterior, el versículo 19 hasta el 23, pueden leerlo después en su casa, van a ver que los discípulos se habían reunido después de la resurrección de Jesús. Ellos estaban reunidos, animándose y alentándose, y Tomás no estaba ahí cuando Jesús se apareció y les dio la bendición y les mostró las marcas de su cuerpo. Fíjense cómo el hecho de que Tomás no haya estado reunido trae una consecuencia para Tomás.
trae una consecuencia de no haber estado junto con los demás creyentes. Un pesimista como Tomás, seguramente no sabemos las razones por las que Tomás no estaba ahí, pero probablemente, y una de las posibilidades más fuertes estudiando la vida de Tomás, es que ese pesimismo, ese dolor que él tenía cuando el Señor Jesús muere, esa autocompasión, no le permitía estar en el gozo de otros creyentes, no le permitía estar reunido con otros creyentes celebrando o animándose, porque él estaba muy triste y desconsolado por haberse separado del Señor, cuando él estaba dispuesto aún ir a la muerte con él. Y fíjense cómo Tomás se pierde esta bendición de poder recibir al Señor, ver sus marcas cuando el Señor se presenta por primera vez, porque no estaba congregado. El autor de Hebreos nos exhorta en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. El autor de Hebreos nos anima a congregarnos. ¿Pero por qué congregarnos? Porque hay una bendición en congregarnos, hay una bendición en compartir con nuestros hermanos. Hay bendición del Señor cuando nos juntamos todos en este lugar y podemos cantar juntos y escuchar a nuestro hermano cantar y escuchar a nuestro hermano predicar, y estamos juntos abriendo la palabra del Señor. Y el Señor habla y nos bendice. No es lo mismo que escuchar una prédica por internet o cantar una canción solo en mi casa. Con Isabel se me enojó. No es lo mismo. No digo que está mal, es buenísimo escuchar música y poder cantar solos y poder escuchar una prédica que sea de bendición, pero no es lo mismo. Dios diseñó a su iglesia para funcionar como un cuerpo. Ese cuerpo tiene ligamentos, tiene uniones y funciona cuando está junto, cuando estamos juntos. Hay bendición en ese tiempo de poder estar juntos. Pero Tomás se perdió esto por no haber estado con los discípulos, por no haber estado con los hermanos en el momento que necesitaba aliento. A veces nos aislamos en nuestro propio dolor, como Tomás. A veces estamos pasando una prueba, creemos que lo mejor es no venir. No voy a ir. No voy a ir para estar mal en la iglesia, no voy a estar. Pero hay bendición en compartir ese dolor con mi hermano, en que lleven nuestras cargas. Cuando veo a un hermano adorar al Señor en su dolor, entregando su dolor al Señor, los que lo vemos somos bendecidos, animados y fortalecidos, pero también tenemos una oportunidad para animarlo, para alentarlo, para llevar sus cargas. Y la persona que llegó con ese dolor puede ser animada por el resto de los hermanos que se acercan a orar por esa persona, a darle un abrazo. El Señor nos ha diseñado para eso, para llevar nuestras cargas unos con otros. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda poder venir y saber que aunque tenga un dolor, aunque tenga una dificultad, una prueba, va a haber hermanos dispuestos a ayudarme. Pero también qué lindo poder compartir un gozo. Poder llegar a la iglesia con un gozo, algo que el Señor ha hecho por nosotros esta semana. Hemos vivido algún milagro, alguna bendición del Señor. Estamos contentos. Qué lindo compartirlo con hermanos. También hay bendición en compartir gozo, no solamente es tristeza. Son las dos cosas. Es parte de compartir nuestra vida con el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que cuando ponemos a ver de esta forma la vida de Tomás, vemos que Tomás se pierde esto, pero es un poco injusto llamarlo el incrédulo, ¿no es cierto? Los discípulos también habían desconfiado. No hace falta que lo veamos ahora, pero si después lo ven en sus casas, Marcos capítulo 10, 11 y 12 nos relata cuando Jesús se le aparece a María, después de la resurrección, y María va y le cuenta a los discípulos. Y dice el pasaje que los discípulos no le creyeron. Es muy duro llamarlo a Tomás el incrédulo. Todos los discípulos no habían creído cuando les contaron. Pero fíjense cómo el amor que Tomás tenía por el Señor
ese amor tan fiel, tan sincero, tan puro y tan fuerte que tenía por él, como un buen pesimista, no se permitió ilusionarse cuando los discípulos le dijeron: al Señor vimos. Como un buen pesimista dijo: la verdad es que si no cumplo estas condiciones, no voy a creer. Tomás estaba dispuesto a no creer hasta que esas condiciones no se cumplieran, porque como un pesimista no podía ilusionarse. Él siempre esperaba lo peor. Y acá es donde podemos ver que todos tenemos algo de Tomás. Todos tenemos un rasguito de Tomás. Mi mamá cuando era chico nos daba alguna promesa y nos decía: si haces esto vamos a ir a tal lado. Y ya uno empezó a conocerla y no le creía. No te creo, yo le decía. O te voy a dar tal cosa que lo tengo guardada. No te creo. Si no la veo, no te creo. Siempre me decía: vos deberías haber sido Lester Tomás. Y yo dije: bueno, entonces la próxima vez que me diga algo así, le voy a mandar a mi hermana que ella le diga: no te creo, a ver, mostrame, para que sea ella. Total, Tomás es masculino. Y vos deberías haber sido Florencia Tomasa. Así que todos teníamos algo de Tomás. Y creo que si pudiéramos pensar acá, todos podríamos llamarnos Tomás como un segundo o primer nombre. Entonces, todos tenemos algo de Tomás. Todos tenemos un pesimismo, una incredulidad. Cuando no confiamos en las promesas de Dios que Él ha dejado en su palabra para nosotros, es el Tomás saliendo de adentro. Es ese Tomás que a veces nos domina y nos cuesta. Cuando estamos frustrados por algo y no queremos venir a la iglesia y no nos dejamos animar por los hermanos, es parte de no creer en esas promesas que el Señor ha dejado, que hay unión, que hay bendición, que hay ánimo en su iglesia. Es ese Tomás saliendo de adentro. Siempre, en algún otro momento se hace un poquito más fuerte. Y tenemos que dominarlo, tenemos que luchar contra ese Tomás para creer las palabras de Dios. Ahora, gracias a Dios la historia nos queda acá. Veamos en el versículo 26. Dice que 8 días después de haber pasado esta situación, Tomás dijo que no iba a creer. Estaban de nuevo reunidos sus discípulos adentro y con ellos estaba Tomás. Dice que llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Fíjense que ahora estaba Tomás con ellos. Tampoco sabemos el por qué, no sabemos la razón por qué Tomás estaba, pero él estaba ahí. Él estaba disfrutando ahora de la comunión con los discípulos. Probablemente fue porque Tomás estaba ahí porque no tenía otros amigos y ya estaba de ánimo, o quizás fue el resultado del testimonio que los otros le habían dado. Che, Tomás, lo vimos al Señor, ya lo vimos al Señor, nos mostró sus marcas. Y esa intriga hizo que Tomás quisiera estar. Quizás fue esa otra razón. Pero lo más importante ahora es que lo vemos al Señor entrando. Dice que el Señor entró, estaban las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y luego dice que lo mira a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjense cómo el Señor entra en un lugar donde las puertas estaban cerradas, ya no había nada que lo limite. Se pone en el medio y en vez de haber dado un discurso o retado a Tomás porque no había estado la vez anterior, podría haber, se me ocurren muchas situaciones de lo que el Señor podía haber hecho ahí. Pero el Señor va directo a Tomás y lo mira a Tomás y le dice: Tomás, mira mis manos, mete tu dedo. Tomás, mira mi costado, mete tu mano. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás había errado en poner esas condiciones. Tomás había errado en no creer. Y Jesús sabía que Tomás había errado. Nadie le contó al Señor Jesús: che, Jesús, ¿sabes qué dijo Tomás? Mira, dijo que si no le y no mete la mano, no te va a creer. Nadie se lo dijo. No había teléfono para llamarlo, para mandarle un WhatsApp. O no había un grupito, los 12, los 11 ya en ese momento. No estaba la forma de que le avisaran a Jesús. Jesús era Dios. Él sabía lo que Tomás pensaba, él sabía lo que Tomás sentía. Y Jesús sabía la debilidad de Tomás. Entonces, con mucha gracia, con mucho amor, se acerca a Tomás y le dice: Tomás, haz esto. Y fíjense cómo contrasta
las peticiones de Tomás, los requisitos de Tomás con lo que el Señor le dice. El comentarista Hendrickson habla sobre este pasaje y pone un cuadrito que se lo voy a leer. Dice, las exigencias de Tomás versus las órdenes de Jesús. La exigencia de Tomás fue, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y Jesús le dijo, mira mis manos, la primera orden que le dio. Tomás dijo, si no meto mi dedo en el lugar de sus clavos, y el Señor le dijo, pon aquí tu dedo. Tomás dijo como exigencia, y no meto mi mano en su costado, y el Señor le dijo, Tomás, acerca tu mano y métela en mi costado. Y por último, Tomás en su exigencia dijo, definitivamente si no pasa todo esto no voy a creer. Y el Señor le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Qué interesante, ¿no? Cómo Jesús fue tierno con Tomás. Jesús entendió la debilidad de Tomás y sabía por lo que Tomás estaba pasando. Y así como Jesús fue tierno con la debilidad de Tomás, Jesús también entiende nuestras debilidades. Jesús entiende nuestras incertidumbres. Él entiende nuestras crisis. Y es importante que primero podamos entender, como Tomás, que en realidad son debilidades. Porque si no entendemos que son debilidades, nunca vamos a necesitar a un Dios con gracia, con amor, que trate esas debilidades como lo hizo con Tomás, dándole órdenes, pero órdenes tiernas, órdenes con amor, con gracia. El autor de Hebreo una vez más nos recuerda sobre esto, nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo tienen en sus hojitas si no me equivoco. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ese es Dios, ese es Jesús. El mismo Jesús que fue tentado, que lo llevó el Satanás al desierto y pasó 40 días sin comer y después tuvo tentación tras tentación, pero no pecó. Ese es el mismo Dios que entendió las debilidades de Tomás y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ese es el mismo Dios que trata con nosotros en nuestra semana, cuando tenemos nuestras debilidades, cuando tenemos nuestras flaquezas, cuando caemos. Ese es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros. Cuando estaba preparando este sermón hace 2 semanas, justo estábamos pasando por una prueba. Gracias a Dios no era una prueba tan complicada, pero mi esposa la operaban del pulmón y sabíamos que iba a tener unos días de recuperación donde no iba a poder levantar a nuestra bebé, no iba a poder darle el pecho, y la bebé lo único que tomaba era el pecho. Entonces empezamos a tratar de hacer una transición para que tomara la mamadera, porque sabíamos lo que se venía. Pero como Isabela no sabía lo que se venía, ella no quería la mamadera. Definitivamente estaba decidida a no tomar la mamadera. Y uno le acercaba y la sacaba a la boca. A medida que pasaban los días, la preocupación empezaba a subir. Porque ¿de qué se va a alimentar? ¿De qué es lo que le va a pasar esos días? ¿Cómo va a comer? A nuestras formas de ver, eran solamente incertidumbres. No teníamos certeza de qué podía pasar. Y la verdad que a medida que se acercaba el día de la operación, la incertidumbre subía. Y ahí aprendí que si hay algo que le preocupa a una madre de su bebé, es que esté bien, que coma, que esté sano, que tenga todas sus necesidades cubiertas. Realmente el amor de una madre ahí lo pude ver en esas semanas donde Mica se preocupaba. Y bueno, definitivamente a uno también lo preocupa. Pero creo que los padres en eso somos un poco más desentendidos. Y viene un día Mica y me dice, amor, la verdad es que estoy muy preocupada por esto. Pero hoy vi un pasaje. El pasaje decía que si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de mí. Y si Dios cuida de mí, ¿por qué no va a cuidar de Isabela? Sí le va a dar de comer, le va a hacer que esté bien. Bueno, fue duro escucharlo en ese momento porque uno no estaba confiando en las promesas de Dios. La verdad que la expectativa de que Isabela agarraba la mamadera era más grande la expectativa esa que el penal de Montiel en la final con Francia. Estábamos todos pendientes de que cuando tomara la mamadera. Empezó la cirugía,
Mica se fue, la durmieron, empieza la cirugía y hasta ese momento Isabela no había tomado. Pasaron las horas, Mica salió de la cirugía, llegó a la sala y lo primero que me preguntó es: ¿tomó la madera? No, no tomó todavía. Ya llegó a sus buenas horas sin comer. Y parece como eso de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya la panza empezaba a pedir un poco de leche, no le quedó otra y agarró la mamadera y todos festejamos y celebramos. A partir de ahí empezó a tomar mamadera. Aprovechamos y ya no toma más pecho. Y fue ver cómo Dios tuvo ese amor y esa compasión con Isabela, y Él obró en su momento. Y no teníamos necesidad de haber pasado por tanta ansiedad antes. No teníamos necesidad de haber estado en una expectativa tan grande y abrumados pensando en qué podía pasar. Si Dios cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. ¿Para qué nos vamos a preocupar por el día de mañana si cada día tiene su propio mal, dice la palabra? Ese es el Tomás que sale de nosotros. Pero también es Dios mostrando su gracia, su amor para con nosotros, en tratar con nuestras debilidades, no de forma brusca, no un castigo de arriba un rayo, porque no creíste que le voy a dar de comer a Isabel y te va a partir un rayo. Es Dios mostrándonos después, dejándonos que nos riamos de esa situación donde uno estaba angustiado. Es la esperanza contra esperanza que creyó Abraham. Es saber que hay una promesa de Dios y las promesas de Dios se cumplen siempre. Sus promesas son sí en Cristo Jesús. Y gracias a Dios por ese Dios que trató con Tomás y ese Dios que trata con nosotros día a día. Pero la historia tampoco queda acá. Ante una respuesta amorosa, ante la gracia de Dios puesta adelante de Tomás, tratando con la vida de Tomás, no hay forma que Tomás se mantenga en su misma posición. No hay forma de que el pesimismo de Tomás siga estando presente después que Dios trate con tanta gracia directamente hacia él. Y así como sigue el texto, dice que, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjense esta exclamación que hace Tomás. Tomás nos señala a Jesús como su Dios, como su Señor, y no solamente como su Señor, como Dios. Es la primera declaración en el Nuevo Testamento donde vemos claramente la deidad de Jesús. Es la primera declaración en el Nuevo Testamento donde alguien afirma que Jesús es Dios. Y Jesús no lo corrige a Tomás, no le dice: Tomás, para que estás confundido. No, el Señor acepta esa adoración, acepta esa alabanza de parte de Tomás. Cosa que, si quieren verlo en Apocalipsis capítulo 19, pasa una situación parecida en donde alguien adora a los ángeles y los ángeles automáticamente saben que no pueden ser adorados como Dios y dicen: no, nosotros somos consiervos. Y los ángeles rechazan esa adoración, pero Jesús no, porque Jesús sí era Dios. Jesús sí es Dios. Y entonces, fíjense que ante esa exclamación de Tomás, esa melancolía, ese desconsuelo, esa depresión que Tomás tenía, ese pesimismo, es transformado por Jesús. Y él exclama y asiente que ahora Jesús es su Señor y su Dios. Es decir, Tomás experimenta un asombro. Por ahí no lo vemos en el texto, nos cuesta imaginarnos la escena. Pero hay una exclamación en Tomás: Señor mío y Dios mío. Ahora sí, ahora que lo veo, creo. Y creo que sos mi Señor y sos mi Dios. Hay un asombro en la vida de Tomás. Y no es que el asombro sea el milagro de que Jesús adivinara lo que Tomás había hecho. Es la misma imagen de Dios. Es decir, que Dios cautiva el asombro de Tomás. El Dios al que Tomás amaba profundamente, ahora se mueve un Dios vivo. No un Dios muerto con el que se había separado Tomás y con el que el pesimismo de Tomás había tomado fuerza. Ese asombro por su Dios toma realidad. ¿Y cuántas veces nos dejamos asombrar nosotros por la palabra de Dios? Pensaban que cuántas veces hemos naturalizado venir a la casa del Señor, disfrutar la cena del Señor,
y nos vamos como si nada. Hemos naturalizado el hecho de que ese Dios de gloria se hizo hombre y vino y cargó todos los pecados por nosotros y murió y resucitó en una cruz por nuestra salvación. Lo naturalizamos. Y no nos asombramos ante tremenda obra de gracia y amor por nosotros. Somos seres creados con asombro. Hemos sido creados para asombrarnos. ¿Cuántas veces no vamos a la sierra o al lago y nos paramos en esa parte alta para mirar desde acá y uno ve el paisaje y dice, ¡qué belleza! Y uno se asombra ante tanta majestad, ante tanta inmensidad. Cuando uno ve eso tan grande, se siente una hormiga. Hemos sido creados para asombrarnos. Y Paul Tripp también lo tienen en su hoja, dice en su libro Asombro, justamente hablando de esto, del asombro que necesitamos por el Señor. Dice, todo asombro creado tiene el propósito de señalar hacia el Creador. Mientras participas y te deleitas en lo asombroso de la creación, debes comprender que estas cosas asombrosas no fueron diseñadas para ser un fin en sí mismas. No fueron creadas para que tu corazón se detenga en ellas y se alimente de ellas. No hay nada en la creación que haya sido diseñado para darte lo que solo el Creador puede darte. Todo lo asombroso de la creación fue diseñado para señalarte hacia el único digno de capturar y controlar el asombro que busca tu corazón. Nuestro corazón está buscando ese asombro, está buscando ese destino, pero el destino no son las cosas creadas. Es como un cartel. Cuando estamos de viaje, Marcelo estaba de viaje a Villa Mercedes, ¿no es cierto? A San Luis. Y cuando ibas en la ruta vas viendo los carteles, pero cuando ves Villa Mercedes no te paras y te quedas ahí. Porque el cartel te dice hacia dónde queda, pero no es el destino. Y pasa lo mismo. Cuando nos asombramos de la creación de Dios, cuando nos asombramos de todo lo que hay a nuestro alrededor, no es para que nos deleitemos solamente en eso. Es para que nos deleitemos en el Creador, en el autor de todas esas cosas. Son señales que nos muestran a Cristo, el creador de todo, el creador de nosotros, que es el digno de capturar este asombro que tenemos en nuestro corazón. Nuestro corazón está buscando llenar todo el tiempo con cosas. Queremos poner nuestro gozo en algo que obtuvimos, en un logro que llegamos, un bien que conseguimos. Y nos damos cuenta que eso nos da una felicidad pasajera por un periodo de tiempo y de repente se vuelve algo natural. Como un niño con sus zapatillas nuevas, ¿no? Primero no quiere que nadie se las pise, cuidado, están limpitas, está contento, y a las 3 semanas lo ve metido en el barro, porque ya no le causa asombro. Pasa lo mismo en nuestras vidas. Si dejamos que ese asombro lo capture cualquier cosa material o terrenal, eso se va a terminar esfumando. Pero cuando ese asombro lo captura la obra de Cristo en la cruz, hecha en favor nuestro, cuando ese asombro lo captura nuestro Señor y Dios, tratando con nuestras vidas, tratando con nuestras debilidades, tratando con cada uno de nosotros de forma tan amorosa, no hay forma que no experimentemos una transformación. Porque es el único asombro, es la única fe, la única esperanza que tiene eternidad. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y ahora, ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Y eso es como Juan termina. Versículos 30 y 31 dice, hizo además muchas otras cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero estas, las que están en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense cómo Juan pone acá el propósito del libro. Y la semana pasada, esta misma prédica la di en Lima, entonces hay algunas personas que estuvieron allá y ya están capaz medio aburridos. Pero un hermano me dijo la semana pasada, la verdad es que me hiciste pensar en algo. Me hiciste pensar en cómo el propósito de Juan está tan ligado a este pasaje y por qué está puesto ahí, no al final del libro. Pensando en que también el libro de Juan es el último libro, es el último de los evangelios que se escribe, y Juan pone el propósito de su libro justo cuando pasa esto con Tomás.
Y la verdad que tiene un sentido. Porque cuando Jesús le dice a Tomás, porque me viste, creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dice que este libro se escribió para que creamos en Jesús por medio de este libro. ¿Y quiénes son esos que no van a ver y creer? Somos nosotros. Los que no tenemos la dicha, no tuvimos la dicha de estar en esa época y de haber visto al Señor Jesús haciendo sus milagros, sus obras. No lo pudimos ver en la crucifixión, no pudimos ver la resurrección, pero tenemos testimonios escritos. Y hay bienaventuranza en aquellos que creen sin haber visto. Y eso somos nosotros. Y este es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que podamos creer en Cristo Jesús, como dice la última parte, dice, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La fe es muy importante. Como decía al inicio, todos creemos en algo. El problema es que cuando el objeto de nuestra fe no está puesto en Cristo Jesús, es una fe vacía y muerta. La fe es tan importante como el objeto de nuestra fe. Si el objeto de nuestra fe no es Cristo Jesús y su obra en la cruz y su resurrección en favor de nuestros pecados y creemos que Él puede darnos vida eterna, no hay salvación. Solo hay salvación en Cristo Jesús. El autor de Romanos lo dice de otra forma. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, fíjense cómo la palabra de Dios, este propósito por el cual se escribe este libro para que creamos, es que la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, nuestra fe se va a incrementar a medida que pasemos tiempo en la palabra de Dios y que dejamos que ella nos transforme, que ella obra en nuestras vidas. Pablo también le dice a Timoteo, si no me equivoco, no escribí la cita, dice, toda escritura, hablando de la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Notamos esta relación de la palabra de Dios con el propósito del hombre? ¿Ven para qué sirve la palabra de Dios? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, dos puntos, enseñar, corregir, instruir, ¿a fin de qué? De que el hombre esté equipado y preparado para toda buena obra. Como viene estudiando en Efesios, de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo vamos a estar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas si no estamos tiempo en la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios la que nos equipa, la que nos prepara para esas buenas obras. A Tomás fue verbal, pero para nosotros son testimonios escritos por medio de la inspiración de Dios a hombres para que dejen registrado todo lo que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Así como dice Juan, no todas las cosas están escritas, pero las que se escribieron son para que crean. Son para que crean y tengan vida. Nuevamente, el autor de Hebreos dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora la pregunta es, ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde está puesto el foco de tu vida? ¿Qué es lo que te motiva día a día a levantarte? ¿Son los bienes materiales, un buen trabajo, una buena posición económica, una posición de liderazgo? Quizás hay algunas motivaciones que no parecen al parecer tan malas, pero la única forma de discernir si son buenas o malas no es en base a lo que yo creo. Como dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y al final dice es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
la palabra de Dios es la única que nos va a ayudar a discernir si lo que estamos haciendo, que a nuestro parecer podría ser bueno, es una intención correcta, es con un corazón correcto o no. Esta es la lucha diaria de cada creyente, pasar tiempo en la palabra. Hace unos meses atrás hablaba con uno de los ancianos y le decía, unos meses cuando nació Isabela y nuestra rutina se nos cambió por completo, y le decía lo difícil que me era poder tomar un tiempo específico para pasar tiempo en la palabra, y me dijo: Néstor, eso es urgente, necesitas pasar aunque sea 15 minutos en la palabra de Dios, 15 minutos donde sea Dios hablándote, y a medida que pasen esos 15 minutos, un tiempo de calidad con Dios, Él va a ir obrando en tu vida y cada día vas a querer pasar más tiempo. No sé si les ha pasado, pero me pasa ver hombres que uno dice: qué amor que tienen con la palabra. ¿Cómo hago para ser así? ¿Cómo hago para eso? Pasando tiempo en la palabra. No hay forma de que ante lo que la palabra de Dios tiene, ante la viveza y la riqueza y el poder de la palabra de Dios, no seamos transformados. Si quieres pasar tiempo en la palabra, si quieres amar la palabra de Dios, si quieres tener cada día más hambre de la palabra de Dios, no esperes sentado. No esperemos sentado que eso llegue como algo mágico. Empecemos con un poquito cada día, y confiemos en las promesas de Dios, de que su palabra es viva y eficaz para transformar nuestras vidas y para cambiarnos y para darnos hambre y sed de su palabra día tras día. Y vemos que en la vida de Tomás fue así. Un pesimista que no estaba dispuesto a creer si no pasaban ciertas cosas, es transformado cuando Jesús obra y entiende su debilidad y trata con su vida personalmente. Y vemos más adelante en Hechos 1 que nos relata cómo empieza la historia de la iglesia. Lo hemos leído quizás muchas veces o hecho algún estudio, y vemos cómo los discípulos estaban juntos. Dice Hechos capítulo 1 que estaban todos los discípulos juntos, y aclara que Tomás estaba en medio de ellos. Y tenemos registros a lo largo del tiempo de que Tomás fue un misionero que llevó la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Hay registros que datan de Tomás llegando hasta la India y predicando el Evangelio en la India, en la zona norte de la India, probablemente sea entre la India y Palestina. Y las iglesias de esa zona que hoy queden tienen en sus raíces la predicación de Tomás. Cómo el cambio de la palabra de Dios, que para Tomás fue hablar, puede tener un impacto tan grande para la vida de una persona, y no solamente para la vida de una persona, para una sociedad, para una nación. Romanos 10 nos dice: ¿cómo pues van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin saber quién les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Tal como está escrito, este es el pasaje quizás más conocido de esta parte: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas de salvación. Cristo podría salvar de muchas formas. Él podría hacer un milagro, que tiene el poder para salvar a toda una nación, sí. Pero la palabra de Dios dice que Cristo, Dios, decidió que se salvara a la gente por la locura de la predicación de la palabra. Y eso es lo que como cristianos hemos sido llamados a hacer: predicar la palabra de verdad, la palabra que tiene poder para transformar nuestras vidas. Pero fíjense que cuando no dejamos que la palabra obre primero en nuestras vidas, no podemos compartir algo que no estamos dejando que nos transforme. Como el hecho de que pasar tiempo en la palabra de Dios impacta tan grande en nuestras vidas, que hace que esa transformación definitivamente quiera compartirla. Carlos Paz, Córdoba, Argentina, a medida que vemos el mundo está necesitando algo, están buscando algo en qué creer. Necesitan la palabra de Dios, necesitan de un Salvador. Sus esperanzas están puestas en cosas muy terrenales, donde llegan a la tumba y se acaba.
Pero los que creemos en Cristo Jesús y llevamos un mensaje de esperanza, esa esperanza es viva y es eterna. Fíjense cómo termina el versículo 31 de Juan, el pasaje que estamos leyendo. Dice, y tengan vida en su nombre. Porque hay vida. Aún después de la muerte, este mensaje es trascendental. Porque trasciende la muerte. Trasciende nuestra muerte terrenal. Porque es vida eterna. Y por último, dos conclusiones respecto a este texto. La primera es que como creyentes, si ya has creído en Cristo Jesús, si ya sos hijo de Dios, has puesto tu fe en Cristo Jesús, es un llamado a esta lucha diaria. Es un llamado a una lucha diaria a ser como Tomás, pero después de la transformación. A dejar que la palabra de Dios te transforme al punto que seamos ese Tomás que exclama, Señor mío y Dios mío. Ese Tomás que después quiere salir a predicar el Evangelio. Porque cuando la palabra de Dios lo transforma, hay un impacto que lleva de luz. Entonces, si ya han creído en Cristo Jesús, esto es de ánimo para nosotros. Podés estar pasando por muchas situaciones, muchas debilidades, y el Señor las va a entender. Pero Él quiere que como cuerpo nos animemos, nos fortalezcamos, que cada uno pase tiempo en la palabra de Dios, para que crezcamos con el fin de hacer estas buenas obras que Dios prepara de antemano. Y estas buenas obras es parte de la predicación del Evangelio. Estas son las buenas obras. Dejemos que la palabra nos transforme. Pero ahora si hay alguien esta mañana que quizá dice, la verdad es que yo no sé qué significa creer en Cristo. Te animo que te acerques a alguno de Marcelo o a alguno de los líderes de la iglesia, para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe para tener vida eterna. Si no, tu vida se termina el día que te mueras. En esa tumba, ahí se muere tu vida. Y dice la palabra de Dios que hay condenación eterna, que hay muerte eterna, sufrimiento eterno. Ahora, este punto no es para poner miedo solamente. Esto es la palabra de Dios, es la realidad, hay condenación. Pero hoy todavía hay tiempo de gracia. Dios puede perdonar tus pecados, aún los más duros que te parezcan, o los más imperdonables que creas que nadie podría perdonar. Cristo ya pagó por esos pecados en la cruz. Él ya murió por eso y nos dio vida eterna. Pero la vida eterna está puesta, como dice acá, creyendo en Cristo Jesús. Hay vida eterna. Solo hay vida en Jesús. Que podamos llevar este mensaje también a Carlos Paz, a nuestra Córdoba querida, a Argentina y a todo el mundo. Al fin y al cabo, como dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque este Evangelio ha transformado, Señor, nuestras vidas. Gracias porque el Evangelio ha cambiado nuestras vidas, ha traído esperanza, ha traído gozo. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestras debilidades vos las entendés y tratás con nosotros de forma específica. Señor, queremos ser transformados por tu palabra, ser cambiados y poder cumplir, Señor, con la gran comisión que tenemos por delante. Poder llevar esperanza, gozo, salvación a aquellos pueblos que todavía no han escuchado de vos, que no te conocen. Señor, te pido por esta iglesia, que vos, Señor, des fortaleza, ánimo a mis hermanos aquí para salir a compartir el glorioso mensaje de Jesucristo. Que seamos vasijas de barro llevando un mensaje glorioso que se luzca. Que, Señor, ese mensaje pueda transformar la ciudad de Carlos Paz, pueda transformar la ciudad de Córdoba, pueda transformar nuestra Argentina y esto es lo último de la tierra. En el nombre de Jesús confiamos en tus promesas y te pedimos que ores. Amén.